Y al mezclar verdad con mentira, usted tiene que agudizar su sentido espiritual para discernir dónde está escondida la mentira dentro de lo que aparentemente puede ser una verdad. Entonces los falsos ministerios son una mezcla entre verdad y mentira. Por eso que por tal razón vamos a tratar de considerar, si el tiempo no los permite, tenemos como meta tratar de abordar al menos 5 aspectos importantes que nos van a permitir discernir la verdad de Dios frente a un mundo lleno de engaño. El primer aspecto, cuando hablamos de los nuevos movimientos religiosos, cuando hablamos del llamado movimiento apostólico y profético, de forma muy general, también Pedro menciona en el capítulo 2 de su segunda epístola, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, como dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuando hablamos de los distintos nombres que se le da a estos movimientos religiosos, en específico que estamos abordando el movimiento apostólico, de forma popular nosotros lo conocemos como movimiento apostólico y profético. Hay varios nombres de forma popular. Cuando hablamos de movimiento apostólico, recuerde que es un movimiento alternativo. Observe estos términos que han sido escogidos cuidadosamente. Es un movimiento alternativo, y ya voy a explicar por qué es un movimiento alternativo. Es un movimiento alternativo, curiosamente es religioso, pero a la vez es sectario. Es religioso porque tiene componentes religiosos, pero a la vez es sectario. Tiene unas características, es populista porque busca tratar de captar masas con un mensaje que a la gente le pueda agradar, un mensaje que a la gente le guste, un mensaje que fascine, así como los políticos les gusta impartir un mensaje popular que a las masas las cautiven. Esto sucede lo mismo, un mensaje populista, sincretista. Cuidado con el sincretismo, porque el sincretismo es mezclar creencias que son incompatibles. Nosotros no podemos hablar de creer en el evangelio y creer en el espiritismo al mismo tiempo. No podemos, eso se llama sincretismo. Pero estos movimientos mezclan creencias que son incompatibles, porque incluso hay hasta elementos de espiritismo y cosas de esas, sensacionalismo, porque busca remover emociones, que la gente viva de emociones, de experiencia, y no realmente de la obra del Espíritu Santo, de sensaciones. Y es un movimiento carismático que se mueve bajo la plataforma de dones, de milagros, y estando en claro que aún Satanás también hace milagros. Por eso que tengamos presente esto. ¿Por qué es un movimiento alternativo? Porque gran parte de los proponentes o de los que han conformado el movimiento apostólico han surgido dentro de la iglesia, pero se están desarrollando paralelo a la iglesia, y a la larga buscan desplazar a las figuras bíblicas que están en la iglesia. Es decir, sale de la iglesia, trabaja en paralelo, y a la larga busca desplazar como tal a la iglesia. Y entonces, ¿cuál es su objetivo? Permítame decirle, es un movimiento que busca convertirse en el cuarto pilar cristiano. Son palabras que tomo textualmente de los escritos de Peter Wagner. No estoy añadiendo ni quitando nada. Es decir, ellos dicen, el movimiento apostólico busca ser el cuarto pilar. Aparentemente el primer pilar es el catolicismo romano como confesión cristiana. El segundo, los protestantes o los cristianos evangélicos. Tercero, la religión ortodoxa,
que está presente en Rusia, que está presente en Grecia, la religión ortodoxa rusa, griega, que también tiene elementos cristianos, y ellos pretenden ser el cuarto pilar en cuanto a confesión cristiana. Entonces no tienen pretensiones sencillas, simplemente ser el cuarto poder, la cuarta referencia en cuanto a lo que es confesión cristiana. Y eso le permite a usted entender hacia dónde van. Van camino a ser una religión evangélica, porque así lo plantea uno de sus postulantes, que es Peter Wagner. Entonces hablamos del movimiento apostólico y profético. Oficialmente también se le conoce como movimiento de reforma apostólica, y aquí hay cosas que me llaman la atención. ¿Por qué se llama movimiento de reforma? Una de las características de las sectas son términos muy técnicos que yo le pido que los tenga presente por allí, haga un asterisco y los anote. Las sectas siempre han tenido una visión restauracionista. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, siempre cuando se plantearon la necesidad de levantar un movimiento fue bajo una visión restauracionista. El restauracionismo no es otra cosa que la creencia de que el camino cristiano está torcido, que el evangelio está torcido, y tiene que venir alguien con pretensiones mesiánicas a tratar de enderezar el camino. Y eso para mí, hermano, permítame decirle, es una ofensa. Porque me está diciendo que lo que hemos creído está errado, y que tiene que venir alguien con capacidades, con una unción especial, a decirnos que estamos equivocados y que Él tiene la verdad y que tenemos que seguirlo. Eso ha sido la esencia de los testigos, de los adventistas, de los mormones. Siempre decir: el sistema religioso está corrompido. Claro, hubo un periodo donde hubo un oscurantismo, hubo una perversión, pero gracias a un hombre que Dios le dio la valentía por medio del Espíritu Santo, y logró llevar a un proceso de reforma. Pero entonces surgen después detrás de él otros hombres diciendo: no, la reforma de Martín Lutero no fue la correcta, yo soy el que puedo hacer la verdadera reforma. Entonces, permítame decirle, muchas personas se van a ofender, muchos amigos no me van a escribir, pero el movimiento apostólico sigue la misma línea restauracionista, es decir, establecer el camino correcto, porque actualmente lo que nosotros tenemos está torcido. Movimiento restauracionista con pretensiones, porque así lo dicen, pretensiones de una reforma, y esa reforma que impacte globalmente. Entonces podemos decir que su objetivo es buscar iniciar una segunda reforma de alcance mundial. Esas son sus pretensiones, esos son sus objetivos: establecer una nueva reforma. Yo pregunto, ¿necesitamos una nueva reforma? Le pregunto yo a ustedes, ¿necesitamos una nueva reforma dentro de la iglesia evangélica? Hermano, permítame decirle, nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él va corrigiendo nuestro rumbo diariamente. A menos que haya un grado de apostasía tal como lo hubo en la época de la escolástica, cada uno de nosotros necesita vivir un proceso de restauración constante en nuestra comunión personal, para que alguien venga a decir: no, necesitamos una nueva reforma. Entonces nos encontramos que se habla de una reforma, pero una reforma con alcance mundial. Y entonces yo puedo decir, ellos buscan generar el mismo efecto que hizo Martín Lutero: tratar de rectificar, porque el camino está torcido, pero con nuevas bases, establecer un modelo, porque ellos dicen que el modelo apostólico se perdió en el tiempo y son ellos los que necesitan restaurarlo, no nosotros. Entonces los pastores que están aquí están errados. Los hombres de Dios que han sido fieles, entonces ellos estuvieron equivocados. Esto para mí es una actitud arrogante.
y una falta de respeto a la historia de la iglesia evangélica. Entonces, ¿cómo se le llama? Movimiento apostólico y profético, movimiento de reforma apostólica, y oficialmente también se le llama movimiento de los 5 ministerios, que así fue como lo denominó Peter Wagner. Cuando hablamos de el movimiento de los 5 ministerios, es un movimiento que tiene un carácter neumatológico. Cuando hablamos de neumatología, es un término que pertenece a la teología sistemática, que habla de la doctrina del Espíritu Santo. Es decir, es un movimiento que aparentemente tiene una fuerte inclinación hacia lo que es la obra del Espíritu Santo, porque según los 5 ministerios están asociados al liderazgo. Aquí ya hemos conocido que hay algunos ministerios, pero ¿dónde entra la situación? Ellos dicen que todos los ministerios están en vigencia, pero que hay 2 que son los que están realmente guiando, dirigiendo los demás ministerios, que es el movimiento apostólico y el don de apóstol y de profeta. El pastor y el maestro, de una forma u otra, está como que en un nivel más bajo que el de ellos. El problema es que ellos, su objetivo es establecer una nueva reforma. Pero al establecer una nueva reforma es para implantar un nuevo modelo de liderazgo. No el que describe la palabra de Dios, sino el que ellos consideran que es el movimiento, o que es el done o el liderazgo que ellos consideran que es el correcto. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Se entiende todo lo que estamos hablando? Entonces se conoce como movimiento apostólico, reforma apostólica, movimiento de los 5 ministerios. Pero desde el punto de vista de la ciencia de la religión, se conoce como movimiento dominionista. Porque la esencia, y bajo el pretexto de que los ministerios son establecidos por Dios, el ministerio dominionista no es otra cosa que alguien que pretende tener el control de toda la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa, hermano? La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero la tentación que ha habido en muchos líderes es querer establecer un sistema como el que maneja la iglesia romana, que tienen un magisterio donde un solo hombre es el que toma todas las decisiones y se cree todo lo que dice ese hombre. Algo así está sucediendo en nuestro entorno, donde quieren establecer una especie de papado evangélico, donde exista un hombre que esté en la cabeza, en la cima, y que rija la vida de todos los creyentes. Eso es una usurpación a lo que es el señorío de Cristo. Y fue el mismo pecado por el cual Satanás fue arrojado de la presencia de Dios. Y el Señor fue claro: el que quiera ser grande tiene que ser pequeño. Entonces vemos que, visto científicamente, ellos utilizan el sistema piramidal. Alguien que tiene que estar en la cima y la gente tiene que estar debajo de él, como en una segunda categoría. Vemos entonces los nombres. Pedro dice que son fuentes sin agua. Judas le llama nubes sin agua. Es decir, en esencia son nubes y fuentes sin agua. Es decir, cosas que aparentan ser algo, pero que en esencia no lo son. Vamos con el aspecto número 2, porque el tiempo avanza y necesito compartirle mayor información. Antecedentes históricos. Resulta que cuando hablamos del movimiento apostólico, no ha sido en este tiempo que han surgido hombres con esas pretensiones. Nosotros estamos librando una lucha, pero hombres atrás también experimentaron eso. Primero, en la era apostólica surgió un movimiento llamado los Nicolaitas. ¿Alguno ha escuchado hablar de ellos? Los Nicolaitas. Hay una discusión porque no hay mayor información de los Nicolaitas.
Y la información hay que tratar de buscarla muy bien para tratar de entender quiénes fueron los nicolaitas. Se dice, en esencia, que es los nicolaitas, un movimiento sincretista. En esencia, los nicolaitas fueron un movimiento sincretista que dicen que fueron seguidores de un tal Nicolás. Y este movimiento, los movimientos evolucionan. Interesante ese, seguidores de un tal Nicolás. Interesante esto. Los movimientos tarde o temprano terminan o desapareciendo o convirtiéndose en una secta. Y se convirtió en una secta que mezclaba creencias gnósticas con paganismo romano. ¿Cuáles son las creencias o los postulados de los nicolaitas? Lo que hemos hablado: dominio y jerarquía. Élites que quieren gobernar a las masas. Usted en su casa gobierna, pero en la iglesia administra. Así lo deja entender claramente las cartas a Timoteo pastorales. En su casa usted es la autoridad, pero en la iglesia usted es un administrador. Por tanto, no estamos aquí para adueñarnos de la iglesia. Y ellos no solamente traían un nuevo orden para la iglesia, sino que manejaban una corriente llamada antinomianismo, es decir, una vida donde nosotros ponemos nuestras propias reglas. No las pone la palabra, no las pone Dios, sino que nosotros establecemos nuestras propias reglas, nuestras propias normas. Y esto se expandió y surgió en la época del apóstol Pablo. Por eso que hubo dos iglesias que se mencionan en el capítulo 2 de Apocalipsis, que es Éfeso, que combatió a los nicolaitas, pero hay otra iglesia, Pérgamo, a la cual se les censura porque toleraba a los nicolaitas dentro de la congregación. Y el término tolerancia, ¿sabe qué significa? Tumor, es decir, algo que está dentro, que va creciendo, que si usted no lo saca, va a terminar destruyendo su vida. Aparece en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 14, donde se refiere a la presencia de los nicolaitas. Hay un método llamado el método inductivo que nos permite entender que es en esencia los nicolaitas. Siguiente, vaya avanzando por favor. Donde nos hacemos tres preguntas: quiénes eran, qué significa y qué aplicaciones podemos hacer al día de hoy de los nicolaitas. Simplemente hombres con deseos de conquistar, de usurpar funciones y de adueñarse de los ministerios. El Señor Jesucristo fue claro cuando en Apocalipsis 1:19 dice que Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha, indicando que los ministerios los pone y los quita el Señor. Él es el dueño de los ministerios. Entonces, cuando un hombre pretenda asumir un ministerio sin ser llamado por Dios, está usurpando funciones. Entonces esto es delicado, porque el pastorado, todos los ministerios tienen que pasar un proceso de prueba, de oración, para poder discernir si es Dios quien está llamando con respecto a una emoción. La característica del pastor es que en su primera instancia él no quiere ser pastor. Y la primera instancia de un ministerio es que uno no quiere servir en ese ministerio. Pero como Dios llama, uno simplemente obedece, porque la esencia del ministerio no es que yo quiero hacer algo, es que yo obedezco a Dios. Amén. Entonces los nicolaitas han evolucionado en la historia. Siguiente. Movimiento herético pasó a ser secta gnóstica. El papado católico es una forma de nicolaísmo, porque los papas usurparon una función que no le correspondía. Y la esencia del papado fue tener el control de todas las masas. Hubo hasta el día de hoy 266 papas. El primero que reconocen supuestamente es a Pedro, pero el segundo es Lino de Bortarra en el año 70, desplazando incluso al mismo apóstol Juan. Porque el último apóstol, ¿sabe quién fue? Juan, en el año 95 después de Cristo. Pregunto, ¿se explica todo? ¿Vamos bien? Seguimos avanzando. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Los nicolaitas. Y aparece otro dato curioso, porque es un movimiento que viene en bloque: movimiento apostólico y movimiento
profético, donde aparece a través de una figura llamada Jezabel. Ay, ay, ay. Resulta que era un movimiento en la iglesia donde se censura la presencia, que es un nombre tipológico, por supuesto, en referencia a Jezabel en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab. Cuando se habla de Jezabel, era un movimiento de falso profetismo, porque en la ciudad existía una práctica donde había un movimiento, un estilo de culto dedicado a una figura llamada Sambaté. Sambaté es como, si lo contextualizamos a nuestro presente, es como decir el culto a María Leonza, ¿correcto? Es decir, toda la ciudad giraba en torno al culto de Sambaté, donde en el templo Sambaté daba la respuesta de los dioses. La gente, cualquier cosa, tenía que ir al templo y consultarle a Sambaté por medio de las sacerdotisas y de las profetisas para recibir una respuesta. Es decir, que no había libertad individual, todo dependía de lo que se le consultara a Sambaté. ¿Dónde entra el problema? Que en esta ciudad había todo un mundo de adivinación, de sueños, de suerte, de manipulación. Y ese es el terreno, hermano, donde opera Satanás, porque es un mundo subjetivo. Por eso que Pedro deja enfáticamente en claro que nuestra base profética es la palabra de Dios, porque esta es objetiva. Los sueños, las experiencias son subjetivas. ¿Dónde entra el problema? Que la ciudad estaba llena de falsas profetisas y se filtró en la iglesia ese movimiento a través de una falsa profetisa que se le da la figura tipológica de Jezabel. Y el pastor, porque la figura, el término que se utiliza, tolera a esa mujer, es decir, el pastor le cedió el terreno a una falsa profetisa. Y allí podemos hablar que cuando esta falsa profetisa, ¿por qué es tan peligroso? Porque las ciudades, todas estas 7 iglesias de Asia, existían gremios. Y los comerciantes todos tenían que estar afiliados a un gremio. ¿Cómo hacían los creyentes? Porque en los gremios, en las reuniones, ellos hacían celebraciones y le rendían culto a las deidades. ¿Cómo hacía un empresario cristiano para que su negocio prosperara? Tenía que ser parte del gremio. Y al ser parte del gremio tenía que ir a fiestas paganas y ofrecerle culto a deidades. ¿Qué pasaba con esta falsa profetisa que dice: enseña y seduce a mis hijos a comer de los sacrificados y a cometer fornicación? Es como que una especie de filosofía de Maquiavelo. Si lo aplicáramos hoy en día, no hay problema. Ve al gremio, participa, vienes aquí, pides perdón por tus pecados y tu negocio sigue igual. ¿Le parece familiar el día de hoy? Hay una feria dedicada a la chinita. Ve para allá, monta tu stand, vende y luego dedicas ese dinero al Señor. Vamos bien. Y así pudiéramos pensar muchas cosas. Jezabel, los nicolaitas. Siga avanzando, por favor. Y quiero llegar a un pensamiento. Siga avanzando, siga avanzando. Llegar a un pensamiento. Así como el mundo está buscando motivadores, agoreros, hechiceros, brujos, encantadores, que le entusiasmen, que le levanten el ánimo, que le adivinen el futuro, en el pueblo cristiano muchos andan buscando payasos de circo, que lo engañen con fórmulas mágicas, que lo mantengan entretenidos con cuentos, con filosofías, con fantasías, con leyendas que curiosamente son agradables al oído y que traen prosperidad material. Hermano, que el Señor nos ayude. Pero los púlpitos, cuando hablan palabra de Dios, no son populares. Lo dice
incluso de forma muy descarada, un hombre llamado Joel Osteen, la iglesia más emblemática de Estados Unidos. Él dice: yo sé que la Biblia condena a los homosexuales, pero yo no voy a predicar eso en el púlpito. Lo dice de forma descarada y lo dice de forma abierta. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, ayúdenme. ¿Por qué los falsos ministerios, en este caso como el de Jezabel, prosperan en las iglesias? Ayúdenme ustedes que son alumnos de teología, que son pastores. ¿Por qué los falsos ministerios prosperan? Deténgamelo allí un momento. Deténgamelo allí, ya saben la primera. ¿Por qué los falsos ministerios prosperan? En el caso de Jezabel, hermano, esos ojos cautivan. ¿Por qué los falsos ministerios prosperan? Uno, dele al siguiente, por favor. Hay varias razones. Uno, temor. Elías, profeta de Dios, que se enfrentó a 450 hombres y mandó fuego del cielo, le salió huyendo a Jezabel. Porque los liderazgos de este tipo son intimidantes y muchas veces inspiran miedo, porque tienen el respaldo de Satanás. Segundo, debilidad, porque muchas veces no tengo la autoridad moral ni espiritual para enfrentarme a ellos. Tercero, aquí es donde viene lo peligroso, porque hay gente que simpatiza, hay gente que le gusta esas cosas. Unos simpatizan, otros, ¿qué más? Les conviene ese tipo de enseñanza, y un amplio sector simplemente está cegado, está cautivado con ese tipo de enseñanza. La pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros retratados en uno de estos rostros? Dios nos guarde. El Señor le dé la fuerza, la autoridad, y rechace todo lo que le huela a falsedad. Rechácelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Ahora les doy un dato. ¿Cómo enfrentó Jesucristo? Esto le puede dar herramientas en sus ministerios. ¿Cómo enfrentó Jesús el ministerio de la falsa profetisa de Jezabel? Vemos el texto bíblico. Siguiente. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Primero, Jesucristo nos enseña y nos da unas pautas para que en su ministerio usted logre enfrentar cuando algo esté falso. Uno, identifique el problema. ¿Cuál es el problema? Toleras a una falsa profetisa. Dos, desenmascara, enseña y seduce a cometer fornicación. 3, confronta su pecado, le he dado tiempo para que se arrepienta. 4, disciplina, la he arrojado en cama. Y 5, si no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar. Al que cause divisiones después de 1 y 2 amonestaciones, ¿qué dice? Deséchalo. Amén. Avanzamos. Un comentario adicional. En todas las cartas Apocalipsis aparece la palabra, el reconocimiento, y dice: yo conozco tus obras. El término original es oída, que significa que Dios conoce las intenciones ocultas que hay en el corazón. Pero no solamente conoce las intenciones, conoce los pensamientos que aún no han salido al corazón. Tercero, examina cuidadosamente lo que estamos creyendo. Cuarto, Él pesa que si ese pensamiento que yo tengo agrada a Dios o no agrada a Dios. ¿Cuál es la intención con la cual se hacen las cosas? Y Él es el que puede medir y sacar lo que está dentro
para sacarlo afuera. Por eso nosotros necesitamos del discernimiento espiritual. Y cuando se habla de discernimiento, probar los espíritus, ¿sabe qué es la palabra? Juicio. Juzguen cuando un mensaje es espiritual y cuando surge de una mente carnal. Cuando un mensaje es un mensaje malintencionado, de un mensaje que venga directo de la palabra de Dios. Ok, avanzamos. Siguiente, en la era patrística de los padres apostólicos surge un movimiento llamado el montanismo. ¿Alguno ha escuchado hablar de ellos? El montanismo, de un hombre llamado Montano. Montano, él decía que él era la encarnación del Espíritu Santo, porque él venía de ser sacerdote de un culto a una deidad llamada Cibeles, y él venía con un bagaje de creencias y de misticismo. Cuando aparentemente se convierte a Cristo, él llegó a lo que se conoce como en psiquiatría a un delirio místico, donde él decía que era la encarnación del Espíritu Santo, y nadie podía hacer nada sin su permiso. Usted va a hacer esto el día de hoy. Usted no puede vestirse de esa manera sin mi permiso. Yo he conocido personas que tienen delirios místicos. Y conozco de una congregación donde las personas tienen que llamar a la líder todos los días y preguntarle: ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Y de qué color me voy a vestir? La ropa interior, ¿de qué color la voy a usar? Porque si no la llaman, ella les envía juicio. Padre Santo, manda fuego, Señor. Tenemos montanismo. Y el movimiento apostólico y profético es como una aspiradora. Agarra de Jezabel, agarra de los nicolaitas, agarra del montanismo. Y así podemos ir avanzando. Aspecto número 3, proponentes. ¿Cómo vamos de tiempo, hermana Daniela? Número 3, proponentes. ¿Quiénes son los proponentes de este movimiento? Solamente puedo hablar al menos de una figura muy destacada. Siguiente, Peter Wagner. Es la figura más destacada. No hay una fecha exacta, se habla de finales de los 80, principios de los 90, donde este señor asumió el resurgir del movimiento apostólico y profético. Él se autodenominó apóstol presidente, apóstol canciller, apóstol embajador, y debajo de él todos los que quisieran ser apóstoles tenían que pagar una suscripción en dólares. Qué tremendo negocio. La culpa no es del loco, sino de quien le da el garrote, porque eso es una locura. Porque Pedro le dijo a Simón el mago, y lo que se conoce como simonía: el don de Dios no se compra por dinero. Y este hombre se autodenominó apóstol, pero apóstol embajador, presidente y canciller, y todos los que estaban debajo de él tienen que pagar una suscripción. ¿Por qué surge este movimiento? Él observó en el pasado los movimientos que surgieron. El movimiento de la calle Azusa en Los Ángeles, el movimiento de los chinos, el movimiento africano. Y él dijo: yo necesito levantar un movimiento. Los movimientos en Estados Unidos han surgido. Hay una controversia por el movimiento que hubo en una universidad. ¿Alguno escuchó eso? En la Universidad de Asbury. Uno tiene que entender el contexto de por qué esa experiencia. Estados Unidos es un país que va en decadencia, donde ya hay iglesias que tienen prohibido no solamente hablar de homosexuales, hablar del cielo y hablar del infierno, porque son temas que generan temor y controversia en el pueblo y no pueden hablar. Y entonces lo que para nosotros es normal, para ellos es una experiencia sobrenatural. Que de pronto un estudiante se paró a dar un testimonio y eso generó un despertar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a un nivel de apostasía terrible. Lo que para nosotros es cotidiano, para ellos es algo quizás
fuera de lo común. Entonces este hombre impulsa un movimiento basado en los fenómenos y observando otros movimientos. Hay que hacer una aclaratoria, hermano. Dios trata de adentro hacia afuera. Dios trata es con su iglesia. Porque el error es, no, si allá hubo movimiento, vamos a traerlo para que despierte. Así no funciona. Si usted en su iglesia busca del Señor, ora y predica palabra, Dios va a hacer grandes cosas a través de su congregación. Y no necesitamos copiar modelos ni traer cosas del exterior, sino simplemente Dios busca gente dispuesta y Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Aplauda fuerte al Señor. Lo curioso de esto, hermano, es siguiente: que detrás de esto lo que hay es poder. Ya no se basta ser apóstol, profeta, patriarca, ahora es arcángeles. Mírenlo allá. Bienvenidos Samuel y Gaby Palacio, arcángeles. Yo digo, ¿qué va a venir después? Seres vivientes, no sé, pero detrás de esto lo que hay es gente que lo que quiere es populismo, que la gente les ponga alfombra roja. Hermano, quite eso ya. Aquí tiene que haber un problema psiquiátrico serio, porque para yo pensar que soy un arcángel tiene que haber un serio problema psiquiátrico, hermano. Sí, hermano, discúlpeme. Tiene que haber un problema psiquiátrico serio para que los llamen arcángeles. Bendito sea Dios. Cuando el que se le apareció a Pedro, cuando Pedro vio el resplandor del ángel, ¿qué le dijo? Yo soy consiervo tuyo. Todos los seres espirituales son nuestros consiervos. Porque en el reino de Dios no hay castas privilegiadas, solamente aquel que busca en espíritu y en verdad. Amén. Llegamos al cuarto aspecto. El cuarto aspecto, sistema de creencias. Como le dije, es un movimiento que es como una especie de aspiradora que va tomando en el camino de todo lo que se le atraviese, de montanismo, falso profetismo de Jezabel. Sistema de creencias. Ahí podemos ver sistemas de creencias y sistemas de culto. En cuanto a sistemas de creencias, siguiente por favor, vaya avanzando. En cuanto a sistemas de creencias, en cuanto a sistema de creencias, hablamos número 1, el espíritu profético de Elías. Según el texto, Lucas 1:17, el Señor Jesús habló de la venida de Elías. Pero resulta que en algún momento el mismo Juan estuvo bajo la inspiración del carácter de Elías. Y uno de los dos testigos va a tener el carácter de Elías. No estoy diciendo que va a ser Elías. El carácter, porque va a impedir que llueva. Incluso va a impedir también que los ríos fluyan. Entonces el espíritu profético de Elías, donde va a restaurar todas las cosas. Ellos sostienen firmemente que el movimiento apostólico y profético no es otra cosa que la manifestación del profeta Elías. Y esto es delicado, hermano, porque por no interpretar adecuadamente el pasaje, hubo un señor llamado Marion Branham, que él habla de que hay 7 espíritus de Elías y que Jesucristo fue el 6º. Y hay un señor que aparece por allí, de Sotomayor. Él dice que es el 7º espíritu de Elías. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Cuando se habla del espíritu de Elías, hay un problema de interpretación del contexto. Y ellos lo utilizan de que el movimiento apostólico y profético no es otra cosa que el espíritu de Elías manifestándose. Por eso que un cantante llamado Paul Wilbur hablaba del espíritu de Elías, tiempos de Elías. Segundo, hay una recuperación de la paternidad. Ellos hablan de ese término Shema, Jehová Dios uno es. Esto genera
ciertos conflictos con la doctrina básica que es la Trinidad. Ellos sostienen que el movimiento apostólico no solamente está bajo la inspiración de Elías, sino que se restituye el patriarcado. El patriarcado, visto desde la sociología, desapareció en el año 1800 a.C., donde el hombre de la casa tenía el poder y el control político del hogar. Él ponía reglas, porque como no existía una sociedad, no existían los jueces, no existían un sistema monárquico, el patriarca era la autoridad en la casa, ponía reglas, ponía normas. El detalle es que ellos hablan de la recuperación de la paternidad y por tanto ya no se le puede llamar no solamente apóstol, sino hay que llamarle padre. Y al llamarle padre, usted está bajo mi dominio y yo le digo lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer. Muy similar al delirio místico del montanismo. Espíritu de Elías, recuperación de la paternidad, revelación abierta vigente. Esto genera un problema. El libro de los Hechos no ha cerrado. Es decir, dicen que la revelación sigue vigente, activa y continua. Pero hay un problema. Si manejamos la doctrina de la bibliología, la doctrina de la Biblia, hay algo que se llama singularidad. La singularidad es que 3 elementos tienen la característica de esta escritura: inspirada, revelada, y viene el tercero, ¿cuál es? Revelación, inspiración, revelación, ¿y cuál es el tercero? Iluminación. El mismo Jesús dijo: y enviaré al Consolador y Él los recordará todas las cosas que yo os he dicho. Si yo estoy diciendo que entonces hay una revelación abierta, entonces este libro no ha cerrado. Y si no ha cerrado, cualquiera puede venir con sus palabras y decir que sus palabras tienen el mismo peso que la palabra de Dios. Por eso que estos apóstoles dicen que su palabra tiene tanto peso como el de la palabra de Dios. Y Juan en el año 95 cierra el canon y deja una advertencia: no se le puede añadir, no se le puede quitar. Hermano, el libro cerró. El ministerio que está activo hoy en día se llama iluminación, que es que el Espíritu toma esta verdad que muchas veces no la podemos comprender y no las explica para que podamos entenderla. Pero cuando yo digo que es recibido una revelación, estoy diciendo que el trabajo de 1400 años, de más de 40 autores, todavía no ha terminado. Y entonces este libro no puede ser completamente confiable o no es suficiente. Entonces, hermanos, detrás de esto hay cosas muy peligrosas. Espíritu de Elías, recuperación de la paternidad, revelación vigente, una cristología regia, indicando que ellos necesitan establecer el reino de Dios. Pero cuando usted observa, si hacemos una comparación, porque dentro de la ciencia de la religión hay una disciplina llamada religiones comparadas. Usted compara la agenda del nuevo orden mundial y la agenda del movimiento apostólico y profético, y es el mismo fin: tener el control de todas las masas, tener el control. Y es lo que llaman ellos cristología regia. ¿Vamos bien, hermanos? Pregunto. ¿Vamos bien? Sistema de creencia, linaje apostólico. Cuando hablamos de linaje apostólico, según ellos interpretan Marcos 16:15, se sostiene que aunque existieron 12 apóstoles, el ministerio no ha cesado, el ministerio continúa, el ministerio apostólico continúa. Y esto es en esencia equivalente al mormonismo. ¿Por qué? Porque los mormones practican la poligamia. Y ellos están convencidos que la poligamia es bíblica. Porque cada hombre que tiene 4 esposas, mientras más hijos tenga y mientras más familia tenga,
Cuando Él se muera, Él va a ser un Dios en otro planeta con la familia que Él ha creado. Eso es doctrina mormona. Por eso que los mormones, hay mormones que tienen 5, 10 y 20 esposas, porque mientras más gente tenga, más fuerte va ese Dios. ¿A dónde va esto? El linaje apostólico es que mientras más masa tenga ese hombre, más evidencia hay de su linaje apostólico. El evangelio no se trata de que yo acumule gente para mí. El evangelio se trata de que Cristo llegue a los hogares. Amén, hermano. No se trata de que la gente me siga, porque entonces el evangelio se convierte en una secta, en un movimiento político, que los políticos lo que buscan es que la gente los sigan, los adulen, y mientras más gente siga al político, más proyección tiene. Hermano, aquí no estamos para vender nuestra imagen. Pablo dijo: uno siembra, uno recoge, pero el crecimiento lo da Dios. Alabado sea el Señor. Linaje apostólico, unción mesiánica. Aquí entramos en algo que tiene que ver con la hermenéutica. Cuando analizamos la historia, uno tiene que interpretar. Hay sistemas de interpretación. No se necesita ser un doctor. Si yo analizo un libro histórico, yo debo interpretarlo de forma literal, porque es un hecho histórico. Si Dios creó los cielos y la tierra, es un hecho histórico. No se le puede quitar. Dios creó y punto. Que Dios tomó barro y creó al hombre, eso es un hecho literal, porque es un libro histórico. Pero Cantares es un libro poético. Yo ahí interpreto no literal, sino alegóricamente. Porque ¿cómo se imagina usted diciéndole a su esposa: tiene los dientes como cabras? Usted se imagina diciéndole a su esposa eso. Usted tiene que buscar hacer una alegoría, que fue lo que él quiso decir, para tratar de hacer una equivalencia al día de hoy. Porque si usted le dice a su esposa: tiene los dientes como una cabra, tienes la cara como una totuma, hermano, yo le garantizo que usted no va a dormir hoy en su casa. Correcto. Entonces, la historia no puede ser alegorizada. Yo puedo sacar principios que me ayuden a mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de la unción mesiánica, el caso del manto, y entonces ahora está la corriente de los mantos. El manto del apóstol, el manto del profeta, el manto del pastor, el manto del evangelista, la doble porción. Y entonces resulta que me encuentro con un alumno y él me dice: yo necesito que me transmita la unción del conocimiento. Padre Santo, Señor Jesús, ¿qué es esto? Yo digo: bueno, haga dos cosas. Primero, ore al Señor, porque quien da la sabiduría es Dios. Y segundo, estudie. Qué fácil es: transmíteme lo que tú tienes. Que si a eso vamos, yo meto la cuñita. Solamente es el 1%, me falta el 99% por aprender, como lo dijo el filósofo. Pero qué fácil es, porque un alumno me dice: dame tu unción de conocimiento. Estudia y ore al Señor. Entonces está alegorizando hechos históricos con la resurrección de Cristo y con su obra. Esto que pasaba allí, que el Espíritu era intermitente. Él iba y venía, pero ahora Él hizo morada en nuestros corazones. Amén. Entonces no necesitamos hablar de porciones, de mantos. Usted lo que necesita es ceder cada vez más, para que el Espíritu tenga más dominio sobre su vida. Y cuando el Espíritu domina la vida de un siervo, no hay diablo que se le atraviese. Amén. Aplauda fuerte al Señor. La siguiente, la impartición, es lo que ya les he mencionado. Yo tengo un linaje, tengo una unción especial, y yo puedo compartir esa unción con otra persona. Eso es
un irrespeto al principio neumatológico del Nuevo Testamento. Porque quien reparte dones como Él quiere es el Espíritu Santo. Yo no puedo repartir unciones. Por eso que la gente en esos espectáculos sale corriendo para que transmitan la unción. No, mi hermano. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Y cuando yo digo que transmito unción, estoy pasando por encima de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él reparte dones como Él quiere. Amén. Entonces ahora tenemos un problema. El pastorado es un llamado de Dios, que es un trato en la vida de la persona hasta que él llegue al pleno convencimiento que ha sido llamado para pastor. Segundo, la iglesia en la cual él trabaja confirma ese llamado. Y tercero, el pastor o el mentor que está por encima de él ratifica ese llamado, tal cual como sucedió en Hechos, cuando el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Pero ahora, en estas cosas que tenemos, ahora yo delego y establezco que cualquiera puede ser pastor. Y el gobierno y el Estado, con un taller de 4 horas de ministro de culto, ahora cualquiera es pastor. Por eso que tenemos ahora hombres que dicen ser pastor, pero que son violadores, pedófilos, estafadores, porque ahora cualquiera es pastor. La unción, y eso tiene incluso raíces con judaísmo, impartición ministerial y la escatología de la reconstrucción o el reconstruccionismo. Dice, se lo digo textualmente para que no se asuste: Cristo está detenido en el cielo hasta que la iglesia decida. Porque la iglesia tiene que establecer el reino de Dios, y mientras la iglesia no lo establezca, Cristo no va a venir. Hermano, eso es una herejía y eso es una arrogancia delante del Señor. Cristo, el Señor, va a venir, porque hay 2 términos: epifanía y parusía. Hay una manifestación secreta que no se sabe cuándo va a suceder, porque nos dan indicios y señales, y todo apunta que va a ser pronto, pero no nos dice exactamente cuándo va a suceder. Pero es un hecho inminente, y no es mi opinión la que va a detener el panorama profético de Dios. Amén, alabado sea el Señor. Entonces esta gente dice: aplauda fuerte al Señor, hermano, aplauda fuerte al Señor. Y por eso lamento opiniones como la de Jonás González, en un término ridículo, que dijo: los que están esperando la venida de Cristo, paguen y deshagan sus maletas. Myles Monroe, un predicador, él murió en un accidente de aviación en el año 2006 llegando a las Bahamas. Él decía: no hay arrebatamiento, no hay venida de Cristo, no estén predicando eso, porque eso no va a suceder. Un amigo aquí en Maracaibo fue a una iglesia a cantar y él dijo: Maranata, Cristo viene. El líder de la iglesia lo bajó inmediatamente y le dijo: aquí no creemos en eso. Vuelvo a decir: manda fuego, Señor. El Señor va a venir, les guste o no les guste, lo crean o no lo crean. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Dentro del sistema de creencias entra un tema controversial: guerra espiritual. Le aclaro, Pablo utiliza no el concepto de guerra, lucha espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Pablo habla en Efesios 6 de toda la jerarquía demoníaca, él utiliza el término lucha, a diferencia de guerra. Él se imaginaba era la pelea en términos deportivos que había entre 2 hombres que tenían que pelear cuerpo a cuerpo y uno vencía al otro. Cuando usted acepta a Cristo, usted entra en una lucha y no va a terminarla hasta que Cristo venga.
Pero el problema de este concepto de guerra es que hay toda una mezcla de cosas, que los creyentes pueden ser poseídos, los creyentes pueden ser perturbados, molestados, pero en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el maligno no puede tomar posesión de algo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero ellos dicen que sí. Aplaudimos fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea la sangre de Cristo Jesús. Segundo, hablan de maldiciones generacionales. El detalle de la maldición generacional, según el libro de Éxodo, es una desviación de todo el contexto histórico. Porque los egipcios, las 4 generaciones, experimentaron el castigo de Dios al mismo tiempo, como consecuencia de su rebeldía contra Dios. Y el texto lo que pretende es aclarar el panorama. Dios tiene misericordia por millares, pero cuando la gente es obtusa y rebelde, Dios castiga, pero de forma. 4 generaciones en contra a millares y millares, hablando de la gracia de Dios. Que hay demonios que pueden operar en el tiempo, sí, pero hasta que llegue Cristo. Porque una vez que llegue Cristo, no hay demonio que salga huyendo. Entonces hay que tener cuidado, porque entonces ahora hablamos de mantos, fetiches, se está hablando incluso de mantras. Es un término que pertenece a la religión hindú, y yo me cubro con el escudo y yo hago esto, y comienzan a hacer toda una especie de ritual, y salgo a la calle e incluso hasta la sangre de Cristo la están utilizando como manto. Cuando usted cometa un pecado, confiéselo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hablamos de limpieza, de mantras, y que solamente los apóstoles poseen un poder especial. Ministerio quíntuple. Aquí hay un asunto en cuanto a lo que es referencia sustitutiva, y me llama algo en el aspecto número 11. Restauración del tabernáculo. Si alguno puede ayudarme a entender esto, pase adelante. Ellos sostienen, según Hechos capítulo 15, versículo 14, que donde se cita un pasaje del Antiguo Testamento, y se dice que el tabernáculo de David no ha sido restaurado. Aquí hay un problema serio de contexto histórico, porque el tabernáculo fue sustituido por el templo. Los judíos ya tienen todo listo para levantar el tercer templo. Pero ¿dónde está el asunto? Que Cristo hizo morada en nosotros. Porque el mismo término tabernáculo dice, Él hizo tabernáculo. Él hizo morada en nosotros, y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces esto genera un problema. El tabernáculo no ha sido restaurado, y hay que incluir en la iglesia una serie de elementos judíos, y cada vez se está metiendo prácticas netamente judías en nuestro sistema de culto, y entonces ahora hay una adoración permanente, y hay toda una serie de elementos judíos que se están mezclando, cuando el único requisito que Dios estableció para la adoración es que sea en espíritu y en verdad. Que todo lo que se haga en la iglesia busque honrar el nombre del Señor, y que todo lo que se cante sea conforme a la palabra de Dios. Porque tenemos que incluso evaluar muchos cantos, muchos coros que no están en el orden bíblico. Es muy común escuchar coros que dicen: ven Espíritu Santo, ven. Una agrupación llamada Barab: ven Espíritu Santo, ven. Juan dice que ya el Espíritu está con nosotros. Ahí hay un problema de anacronismo histórico. Entonces tenemos que evaluar ministerios quíntuples, restauración del tabernáculo, que es una mezcla de corrientes judías, y podemos avanzar con unas más. Hay adoración profética, actos proféticos, reordenación
del culto, ritos iniciáticos, donde cada vez se están involucrando elementos, vestimentas, colores, una cantidad de cosas que son muy propias del judaísmo. Simplemente le digo, hermano, todo el criterio del apóstol Pablo en cuanto a nuestras prácticas litúrgicas es muy sencillo: hágase todo decentemente y hágase todo con orden. En cuanto a la vestimenta, simplemente se nos establecen unos principios básicos: vestirse con decoro y aún en nuestra vestimenta buscar honrar a Dios. Amén. Entonces tenemos el problema que hay un sistema de ritos, adoración profética, donde se está mezclando más elementos judíos, más prácticas judías, los actos proféticos, que entonces ahora estamos ya llenos de fetiches, y el fetiche no es otra cosa que el mundo esotérico. Tenemos chicles ungidos, gasolina ungida, ¿qué más? Escupitazos ungidos. Ya recientemente vi el martillo ungido, un hombre con un martillo dándole martillazos a la gente, y ahí te va el golpe en el nombre del Señor y págate. Martillazo. Yo estuve en el culto de las escobas porque yo dije, yo tengo que saber si eso es verdad. Y fui, vi las escobas y todo el mundo con sus escobas, que usted compra una escoba en $100 y usted barre maldiciones de su casa con una escoba de esa. Y yo decía, ¿qué tiene de especial esa escoba? No, las compraron en la tienda, en el supermercado. El pastor le echó aceite y valen $100 porque ahora están ungidas. Y las que espantan suegras valen $200. Dios santo. Chicles, escobas, aceite, querosén. El hombre que carga, ¿verdad?, la sal, el de echarle la sal. El hombre que carga botellas de Coca-Cola y manda a los demonios a meterse en la botella de Coca-Cola. Y tiene que ser de Coca-Cola. No puede ser de Pepsi-Cola. Padre Santo, frente a todo esto, el Señor Jesús fue claro. Lucas 9:46, siguiente. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que a mí me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Hermano, esa es la esencia del evangelio. No es título, no es rango, no es buscar posiciones. Es que Dios, que conoce tu trabajo, que nadie valora tu esfuerzo, que la gente quizás no sepa lo que tú estás haciendo y que lo haces para agradar a Dios, que lo haces para honrar su nombre, eso en algún momento va a tener su recompensa. Amén, amén. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Y por qué enfatizo esto, hermano? Porque resulta que la forma como se está organizando, porque es un movimiento, no hay una estructura absoluta o definida, pero resulta que hay equipos apostólicos, hay coalición apostólica, hay redes apostólicas bajo el proceso de llamada cobertura, donde ahora tenemos apóstoles verticales y apóstoles horizontales. El apóstol vertical es el que está allá arriba y todos están peleando por estar allá arriba. Los apóstoles horizontales son los que están debajo de otros apóstoles. Y si ahora vienen arcángeles, no sé dónde va a quedar esto. ¿Y sabe dónde quedan los pastores? En el último lugar. Pero si Dios te llamó de pastor, es una profesión honrosa, es un ministerio digno delante del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito, se aplauda fuerte al Señor. Para ir concluyendo, si usted analiza el mensaje de las 7 iglesias, en lo personal tengo una pasión interesante por lo que es la escatología y el libro de Apocalipsis. Si usted observa la descripción, yo se los monté en una clase anterior,
adelante, usted ve la estructura expositiva del capítulo 1, Cristo como centro de la iglesia, Cristo como sacerdote de la iglesia, Cristo como fuente de vida de la iglesia, Cristo como la base de la sabiduría, Cristo como la doctrina base de la iglesia, Cristo como el juez de la iglesia y Cristo como el que reparte los dones de la iglesia. No hay espacio para que los hombres usurpen funciones, les roben la gloria a Cristo, porque Cristo es el juez, el sacerdote, la sabiduría, la doctrina. Amén, hermano. Gloria sea a Cristo Jesús. Y para concluir, avanzamos. Conclusiones. Siguiente. Hasta allí, del anterior. ¿Cuántos se recuerdan de este retrato? No había un hogar donde no existiese eso. Podemos hacerle muchas lecturas. Yo veo ahí un Cristo como que medio afeminado, de cabello largo. Pero curiosamente, cuando Leonardo da Vinci hizo esta obra de arte, normalmente los artistas tienen un amigo de mucha confianza que él pasa a ser el crítico de arte. Nosotros en la vida necesitamos críticos de arte. El amigo no busca adularle, no busca motivarle, busca es dónde están las cosas que tienes que mejorar. Y ese crítico de arte lo más seguro es que tiene que ser su esposa. ¿Verdad que sí? Usted como pastor tiene una crítica de arte que es su esposa, y yo le digo una cosa, escúchela. Amén. Porque hay esposos que no les gusta escuchar a las esposas. Escúchela. Porque para eso Dios le permitió que estuviese a su lado. A algunos hombres le está picando la oreja. Y los que quieren casarse, tomen nota. Este hombre busca un amigo que es crítico de arte, y el amigo lo que hace es mirar la mesa llena de copas, de comida, llena de cosas atractivas. Ahora sí, y Leonardo se molesta y dice: yo no quiero que mires las copas, que mires la comida. Mira el rostro del Señor para ver si se parece o representa la imagen de Cristo. El detalle es que nosotros estamos pasando por un proceso siguiente, donde la gente, igual manera la iglesia, no ha puesto la mirada en Cristo, ha puesto la mirada en la mesa, mirando las copas, mirando la comida, viniendo al evangelio para que Dios los prospere, para que Dios los haga ricos. Y lamentablemente tenemos un serio problema de iglesias consumistas que lo único que hablan es de prosperar, de riqueza, de pactos, de más y tantas cosas. Pero también tenemos iglesias puestas en sí mismas, en sus líderes, apóstoles, profetas, arcángeles. Es decir, ha dejado de mirar a Cristo y está mirando a los hombres como si fuesen dioses. Hermano, somos consiervos de Cristo. Todos estamos llamados para cumplir un ministerio, porque la gloria es de Dios. Pero también la iglesia ha dejado de mirar a Cristo y solamente está pendiente de experiencias. Y no digo que usted no tenga un encuentro íntimo allí en su habitación con el Señor. No estoy negando que usted viva un momento especial con Cristo. Pero si algo viene de Dios, tiene que traer cambios a su vida. Tiene que cambiar, tiene que dar frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Pero la gente lo que quiere son espectáculos y show y correr y lanzarse y escupitazos y escobas. Bendito sea el Señor. Pero también hay muchos que han puesto la mirada en dogmas. Mi palabra es la que pesa. Un dogma que es la creencia de alguien que la convierte en doctrina de Dios. Y hay iglesias que han puesto y han sustituido la palabra por dogma. Pero entonces es tiempo de que la iglesia mire a Cristo Jesús. Amén. Es por ello que nos ponemos de pie entonces, para que oremos. Y ustedes y yo que estoy aquí, que en estos tiempos nunca dejemos de mirar al Señor. Que estas circunstancias pasajeras, estos tiempos, no nos roben la mirada de Cristo Jesús.
Muchos han caído y han fracasado porque están mirando, son copas, están mirando, son cosas materiales. Miremos el rostro del Señor. Y como dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Amén. Cierre sus ojos y acompáñenme en un momento de oración. Pedimos por nuestras vidas, por nuestros ministerios, pero también pedimos por estos tiempos de tanto engaño, de tanta mentira, de tantas cosas. Amado Dios, buscamos tu presencia para darte gracias por este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos a nunca desviar la mirada de tu rostro. No desviar la mirada de tu palabra, Señor. Aunque vivimos un mundo de consumismo, de humanismo, de dogmas, que la iglesia sea firme en tu palabra y mantenga su mirada. Señor, guárdanos de robar la gloria, de endiosar hombres, de exaltar el ego humano. Guárdanos, Señor. Entiendo que muchos amigos, muchas personas que amamos están atrapadas en estas corrientes. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga llegar a la verdad. Si alguno está equivocado, que vuelva a través de tu Espíritu a la senda antigua de la palabra. Y asimismo, Señor, ayúdanos a estar preparados para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Maranata, Cristo viene.